terminar un poquito antes la clase, como 4:30. Es que mi grupo tiene que trasladarse hacia la escuela, Ajá. entonces no sabemos para que, o sea, nos va a dar bien tiempo de llegar. De hecho, yo creo que la vamos a terminar a las 4. Nada más vamos a ver una hora porque tengo examen con Intermédica que no pudieron en otro horario y los voy a ver aquí en el auditorio del hospital. Entonces, no hay problema. Ok, doctora, muchas gracias. La otra No, no, no. pregunta es en cuestión del examen. Es que al inicio del semestre nos dijo que iba a ser el jueves de la próxima semana. Entonces teníamos la duda de si sí será en jueves o si mejor será como en miércoles o en lunes. Bueno, o sea, en alguno de los días que tenemos clase. Ajá, el miércoles o el lunes, no hay problema. El chiste es que lo hagamos antes de que nos vaya a cerrar el sílabus. Ok, doctora. Lo podemos hacer el miércoles de la siguiente semana. Ok, sí, miércoles está bien. Ok. Si me pueden apoyar por ahí con la presentación, por fin. Sí, doctora, en un momento. Listo, muchas gracias. ¿Contraseña? Ponen ahí una contraseña para poder ingresar al seguimiento. Si no, les voy a hablar mañana para preguntarles cómo accedo, porque pues, ya les mandé. Sí, pero si quiere verlo, ¿eh? Ajá, sí, gracias. Bien, bueno, pues vamos a ver nuestro tema de reanimación neonatal. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctora. doctora. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a ver que dentro de la reanimación neonatal es indispensable conocer que aproximadamente del 5 al 10% de los recién nacidos van a requerir algún tipo de RCP, o sea, de reanimación cardiopulmonar. Ciertamente la mayoría de los recién nacidos nacen sin ningún problema o solo ellos se adaptan al medio externo sin que realmente tengamos que hacer alguna intervención. Pero esta minoría, 5 al 10%, pues sí requerirá algún tipo de reanimación cardiopulmonar. Evidentemente, dentro de este grupo, como casi en todos los temas que hemos venido viendo, los prematuros son quienes necesitan con mayor frecuencia el apoyo de reanimación cardiopulmonar. Y pues generalmente a lo que se asocia esta reanimación cardiopulmonar necesaria o esta necesidad es a la asfixia perinatal. La que sigue, por favor. Recuerden que cuando vimos historia clínica perinatal, hablábamos que para nosotros es muy necesario como pediatras anticiparnos al acontecimiento, ¿verdad? No nos puede caer, como dijeran por ahí, el chapulesquele rápidamente, ¿no? Nos tenemos que anticipar en conjunto y colaboración con los obstetras y los anestesiólogos o bien con las parteras en el primer nivel de atención para poder predecir si ese recién nacido, de acuerdo a sus factores de riesgo, va a tener alguna necesidad de reanimación. Es importante también que valoremos siempre el dato de bienestar fetal. Los ginecólogos son los encargados de vigilar a nuestro bebé mientras está dentro de la embarazada. Sin embargo, es muy importante que no nos hagamos de un lado o que estemos pendientes escuchando los focos fetales. No nosotros lo vamos a ir a poner porque pediatría ya no hace eso, ¿no? Pero sí viendo que lo hagan y nosotros escuchando, porque actualmente ya lo hacen con el Doptoner, entonces ese amplifica los sonidos de la frecuencia cardíaca fetal y nos va a permitir pues predecir algún estado de alteración en el paciente.
Es también importante que dentro del equipo de reanimación se establezca el papel que cada integrante del equipo va a llevar a cabo. Y también comprobar que no solamente esté el equipo de humano completo, sino que tengamos el equipo material necesario antes del parto para poder atender aquello que yo predecí. No puede ser que tenga yo un nacido prematuro y no tenga una cánula del tamaño necesario y que a la mera hora esté corriendo por una cánula, ¿verdad? O que voy a intubar y voy a hacer laringoscopía directa y no tenga una hoja y un mango del laringoscopio, o que la luz del laringoscopio no encienda, o que no tenga yo una persona adiestrada para hacer laringoscopía, o que no sirve el aspirador, que no tenga sonda para aspiración de tráquea. En fin, es muy importante que establezcamos el rol que va a llevar cada parte del equipo, cada personal del equipo de trabajo y también el material que esté completo y utilizable. La que sigue, por favor. Dentro de esta misma, la que sigue. Gracias. Dentro de esta misma anticipación, tenemos que confirmar pues con la mamá sus factores de riesgo y si los factores de riesgo imposibilitan a la unidad la atención de ese recién nacido, lo honesto y lo mejor es referirlo a un centro especializado que tenga una unidad de partos con equipamiento especial y tenga unidad de cuidados intensivos neonatales. Si yo me atrevo a recibir a un bebé en unas condiciones en las que no son óptimas, el riesgo de asfixia y secuelas secundarias que pueden llevar hasta la muerte son muchísimas y pues las demandas están a peso, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros tengamos bien identificación. Si es necesario, referir a la paciente. La que sigue. Dentro de los recursos que vamos a necesitar en la sala de partos está el recurso material, que son todos los insumos gastables que vamos a utilizar, los medicamentos en caso necesario, que los vamos a ver más adelante, y los recursos humanos. La que sigue. En esta imagen tenemos una vista general de lo que utilizamos como pediatras, que es la cuna de calor radiante con una toma de oxígeno que a su vez da presión. Si ustedes se dan cuenta, en la cuna de calor radiante tiene un manómetro como un relojito. Ese manómetro nos da la posibilidad de, a través de esa manguerita que sale o emerge de la cuna, ofrecer presión, un PEP que permita al paciente mejorar su estancia, ¿no? La otra es la toma de oxígeno, el alto flujo, que también es necesario. Los barboteadores o los vasitos que también podemos llamar como nebulizadores. El oxímetro de pulso. Tenemos también cánulas de todos los tamaños, el laringoscopio, bolsas válvula, bolsas con mascarilla, bolsas plásticas para envolver a los bebés prematuros, mascarillas de todos los tamaños. La mascarilla que está a la derecha, en la parte de arriba, que tiene como un ojito, es una cánula faríngea, que la cual nos va a ayudar cuando no podemos intubar al paciente a introducir esa cánula por la boquita y ayuda a empujar la glotis para permitir el aire correcto hacia la vía aérea. Y la de abajo es una mascarilla que va conectada a ese dispositivo que a su vez va conectado a la cuna de calor radiante y al momento de presionar la punta de ese botoncito como de color crema, permitirá que nosotros demos el PEP necesario a nuestro paciente u organicemos las ventilaciones. Hay estiletos, guías de laringoscopía, sondas, jeringas, pinzas, sondas igual de varios calibres, em, la pinza umbilical o el pinzamiento umbilical, el cordón umbilical, para ligar el cordón umbilical, o sea, debemos de preparar pues todo el instrumental. Efectivamente, cuando nosotros no tenemos un paciente que tenga alguna necesidad de todo el material, pues no lo sacamos. Es solo si necesitamos todo el material. La que sigue, por favor. Los medicamentos que deben estar preparados en la sala de partos. Hablamos ya de material, ahora vamos a hablar de los medicamentos que deben estar preparados en la sala de partos. Debemos de tener en nuestro carro rojo adrenalina,
y si el paciente lo amerita, llevarla de 1 a 1000, que significa tomo 1 mililitro de adrenalina y la llevo a 10 con la jeringa. Viales también de solución fisiológica, suero fisiológico, o que puede ser generalmente es, y debe ser así, solución fisiológica, que es de acuerdo a la osmolaridad humana, ¿no? Y al 0.9%. De expansores de suero fisiológico, o expansores, mejor dicho, no utilizamos en pediatría, por ejemplo, geles, gelatinas, porque recuerden que no es confiable porque podemos producir un aumento en la osmolaridad y un trastorno neurológico irreversible. De tal manera que el expansor para nosotros será el suero fisiológico al 0.9%. Solución glucosada al 10%, que generalmente se ocupa pues para un bebé con hipoglicemia, un bebé para cálculo normal de soluciones, para un recuento en cantidad suficiente de glucosa, por eso ocupo el suero fisiológico al 10%. Opcional, si es un bebé prematuro, deberé tener preparado mi surfactante. No está bien que yo sepa que es un bebé prematuro, que van haciendo y yo ande corriendo consiguiendo el surfante, el Curosurf, no es posible, ¿no? Entonces tengo de que tenerlo ahí listo. Y es muy controvertido tener listo también el bicarbonato de sodio, que es controvertido porque pues generalmente estos bebés no, su problema principal o la patología principal que los lleva a un desenlace fatal es la insuficiencia respiratoria, a diferencia de los adultos, que es el problema cardíaco, ¿no? La falla cardíaca. En el caso de los neonatos, su problema o patología principal que los lleva a morir es lo respiratorio. Es distinto al adulto. La que sigue, por favor. Y dentro de los recursos humanos, el personal necesario que necesitamos mínimo en una sala de partos, un equipo completo es para un parto normal o una cesárea de bajo riesgo que tiene solamente anestesia regional. Necesitamos una persona que esté entrenada para el RSP inicial, el básico, para las maniobras iniciales o pasos iniciales, y una persona para el RCP avanzado que esté localizable, ¿no? Es decir, en este punto puede ser el interno, puede ser el residente quien realice la reanimación del bebé y el adscrito estar localizable, ¿no? El adscrito que en teoría es el experto, el entrenado para reanimación avanzada. Los niños que requieren reanimación avanzada o que se predice que requieren reanimación avanzada, se van a necesitar al menos 2 personas que sean entrenadas para el RCP adentro de la tococirugía. Y cuando hay un parto múltiple, se requerirán 2 equipos distintos, ¿sale? Vamos a necesitar 2 equipos. En las 2 personas entrenadas para RCP no es necesario que sean médicos los 2. Puede ser su enfermera y el médico, ¿eh? No hay ningún problema. Es que sean 2 personas. La que sigue, por favor. Dentro de la reanimación, gracias. Dentro de la reanimación neonatal tenemos 7 puntos que vamos a revisar cada uno. La valoración inicial, la estabilización inicial, la evaluación inicial, la asistencia respiratoria con ventilación positiva intermitente o CPAP, el uso de oxígeno, las compresiones torácicas, y la administración de fluidos y fármacos. Aquí vamos a ver la que sigue, por favor. Vamos a ver el algoritmo en la que sigue. Este es el algoritmo general. Si quieren lo pueden ustedes bajar en su celular, esta fotografía, y traerla, porque esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a estar haciendo siempre, ¿no? En la valoración o evaluación inicial, voy a vigilar si mi paciente está respirando o no está respirando, y así sucesivamente, pero lo interesante de esta imagen es que ustedes se den cuenta que solamente tengo 30 segundos para pasar de un proceso a otro, 30 segundos para pasar de un proceso a otro, de tal manera que cuando el bebé probablemente ya requiera la indicación de fluidos o fármacos, ya estaremos hablando de que hemos pasado un tiempo estimado de 3 a 5 minutos. La que sigue, vamos a ver el primer puntito, ¿no? El primer puntito que veíamos en ese algoritmo, la valoración inicial. En la valoración inicial, yo tengo que saber inclusive antes de que nazca, ¿es de término o pretérmino? ¿Sale? Su gestación es a término o pretérmino. Eso yo ya lo sé cuando nació el bebé, ¿no? Ahora, nace el bebé. ¿Cuál es la segunda pregunta que me hago como pediatra en la valoración inicial? ¿Respira
o no respira, ¿no? Llora o respira o no respira. Casi todos los bebés lloran cuando nacen, pero algunos no lloran, pero están rositas, pero este bebé respira, entonces respira o llora o no respira. Es lo que me tengo que preguntar. Siguiente punto, el tono muscular. Como cuando me entrega a mí el ginecólogo el bebé, cómo lo toco, cómo lo palpo? ¿Con un buen tono muscular o como si me hubieran entregado un trapo pesado, ¿no? No se va a valorar en la valoración inicial el aspecto del líquido, si es meconio, cuántas cruces, si es viscoso, si no lo es, si es muy concentrado, si no lo es. En la valoración inicial no entra el punto de evaluar el líquido meconial. Únicamente evaluamos es de término o no es de término, llora o no respira y no llora, y su buena tonalidad muscular. La que sigue, por favor. Si en la respuesta yo tengo es de término o es pretérmino o es limítrofe, pero respira y tiene buen tono muscular, si la valoración fue satisfactoria, hago cuidados de rutina, que significa seco, con paños que habitualmente están en la radiante para que estén calientitos, paños calientitos y secos, y lo coloco en la cuna de calor radiante. Actualmente ya se hace la colocación del bebé de madre piel con piel. Ahí donde está con la piel con piel con la mamá, yo le doy el lienzo a la mamá y le pido que lo seque. Eso le proporciona apego, hablando desde el punto de vista psicológico, y también le proporciona calor. Y tengo que retirar, cuando lo voy a colocar en la cuna de calor radiante, retirar los campos húmedos y ponerlos sobre la cuna de calor radiante que emerge calor en paños secos otra vez. Tengo que vigilar que la vía aérea esté abierta y que esté funcional. Tengo que retirar con una perilla de goma del número 0. César, con el director del CRIT de su paciente. Tengo que retirar con una perilla del número 0 las secreciones del bebé de la boquita. Hay una mnemotecnia que se llama la B en el abecedario va antes que la N. Entonces vamos a aspirar boquita y después nariz, ¿sale? Y sigo vigilando, lo veo. ¿Qué tal está respirando? ¿Todo está respirando nuestro bebé bien? Bueno, pues lo mantenemos en vigilancia. Cuando hacemos retardo del pinzamiento del cordón y el contacto de la madre piel con piel, debo dejar pasar más de un minuto que ellos estén en apego para poder que hagan el corte del cordón y ya me den al bebé para que yo pueda continuar. Es muy importante que el personal de salud utilice los guantes en todo momento. La mamá aquí está tocando a su bebé, pero es su bebé, ¿no? Entonces ella, pues sí lo puede tocar con sus manos, no es necesario que se ponga guantes, pero nosotros como personal de salud, sí, por favor. La que sigue. Bueno, aquí otra vez aparece el algoritmo. Si vemos, ya se puso en sombreado la valoración inicial. Ahí está para que vean ustedes las mismas 3 preguntas. Sí, lo hace, cuidados de rutina. Le doy calor, aseguro la vía aérea, lo seco y lo evalúo. Y lo pongo en contacto o lo paso rápidamente con su mamá, ¿no? Ahora activaremos la segunda casilla, que es la estabilización inicial. Si nuestro bebecito no lloró, no respiró, no tiene buen tono muscular, tengo que pasar a la estabilización inicial. Esta estabilización inicial consistirá en secar, retirar todos los paños húmedos y ponerlos sobre pañitos calientes, ¿sale? Abrir y posicionar la cabecita en la vía aérea para que podamos vigilar si hay alguna obstrucción que está impidiendo que el bebé llore con potencia, que el bebé respire correctamente, que el bebé tenga buen tono muscular, ¿no? Que le entre bien el oxígeno. Entonces lo posiciono nuevamente, que es una posición muy neutra, casi sin hiperextensión, porque si no, lejos de abrir la vía aérea, la cierro. Se coloca en posición supina, cabeza neutra, muy poquito extendida puede ser también, y su boquita abierta. Y aspiramos las secreciones, ya sabemos, primero boquita, después nariz. Las ondas que se utilizan habitualmente deben ser de 8 a 10 French, que son de las más delgaditas, dependiendo, ¿no? Si es un bebé
muy, muy chiquitín, pues 10 French, que es muy delgadita, o si es uno más de término, 8 French. Y le solicitamos a la enfermera que nos abra la succión a menos de 100 milímetros de mercurio, porque una succión muy fuerte puede dañar también a nuestro bebé. Después vamos a hacerle estimulación táctil. Puede ser que tomemos su talón y con nuestro dedo le demos unos pequeños golpes con nuestro dedo índice. Golpeemos como si quisiéramos aventar el piecito, ¿no? Así como un empujoncito que le demos. Esto lo haremos tanto en la planta de los pies como en la espalda y pues tendremos que evaluar si con eso nuestro bebé llora, ya tiene llanto vigoroso, ya respira bien y pues si ya está bien, paso a vigilancia y lo puedo pasar con su mamá. No debo de tardar en todo este proceso más de 30 segundos, ¿no? Recuerden que todo se va midiendo con el tiempo. Otra parte del material en la sala de toco por parte de pediatría es un reloj. Siempre tenemos un reloj que nos vaya cuantificando el tiempo. La que sigue, por favor. Disculpe, doctora, tengo una pregunta. Mande. ¿Todo esto es en caso de que las 3 preguntas hayan sido contestadas negativo? O sea, No las 3, con una es ¿una? suficiente. Ah, ok, muchas gracias. Con gusto. Y aquí tenemos lo ilustrativo, ¿no? Las imágenes. ¿Qué hago? Lo pongo en la cuna de calor radiante, lo caliento y lo seco, le aspiro su boquita. Recuerden que primero la boquita, luego la nariz, y después hago el estímulo de espaldita y el piecito. Aquí ya tiene que llorar. Si ya tiene llanto vigoroso y ya está rosita y ya agarró buen tono, lo paso con su mamá. Si no, lo mantengo en vigilancia, pero tengo que hacer el siguiente paso, la siguiente diapositiva, por favor, que es la evaluación inicial. Ahora se nos activó la casilla de evaluación inicial. Tengo que evaluar siempre en este punto la frecuencia cardíaca y la respiración. Vamos a ver la diapositiva que sigue. A los 30 segundos, acuérdense que son 30 segundos. Ya lo estabilicé 30 segundos. Y si en esa estabilización, después de los 30 segundos, evalúo que mi bebé tiene una respiración irregular, una respiración a boqueadas o a gasping, que es como tratando de tomar aire o de tragar aire, o está en apnea, y si tiene, o bien si tiene alteraciones en la frecuencia cardíaca, que tenga taquicardia, bradicardia, bueno, en este caso tendré que hacer o actuar sobre después de la evaluación inicial, ¿no? En esta evaluación inicial no es recomendable valorar el color porque el color dependerá mucho de la temperatura corporal también. Entonces, en este punto sí podríamos también tomar en cuenta la pulsioximetría, sobre todo la preductal, la que va en la mano o en la muñeca del lado derecho. ¿Sale? Entonces, ya lo estabilicé, ahora lo vigilo y veo cómo está respirando y cómo está su frecuencia cardíaca. Está respirando regularmente, se escucha bien su frecuencia, pasa con su mamá. Pero si no, entonces hay 3 posibilidades. La que sigue, por favor. Que respire normal y que la frecuencia cardíaca esté normal arriba de 100, pasa con su mamá. Que la frecuencia esté bien arriba de 100, pero que nuestro bebé presente dificultad para respirar, pues tendré que considerar iniciar ya sea con un CPAP, que puede ser artesanal, que es con puntas nasales y una línea conectada al agua y otra línea conectada a la toma de oxígeno, hace un burbujeo y ese es el PEP que ofrece, o bien monitorización también necesaria de la saturación de de pulso, que me hable de que pues hay alguna alteración, ¿no? Em, si la frecuencia cardíaca está menor de 100, tiene apnea o respiración ineficaz, es necesario que hagamos una ventilación con bolsa, válvula, mascarilla, y eso se llama presión positiva intermitente. Se realiza con la bolsa, válvula, mascarilla y monitorización, obviamente, vamos a hacer de la SpO2. ¿Sale? Esa es la evaluación inicial, las 3 posibilidades que yo tengo después de encontrar en un bebé las 3 formas. La que sigue,
Para ello, para todo esto tengo también 30 segundos. Si a los 30 segundos de haber hecho una ventilación con presión positiva intermitente o de haber monitoreado la SpO2, mi bebé sigue con una frecuencia cardíaca abajo de 100 o sigue con una persistencia de apnea o de dificultad respiratoria, pues sigo al siguiente paso, ¿no? Que es la ventilación también con presión positiva, que es con la bolsa válvula, o bien un CPAP con oxígeno que trate de mantener un PEP y la distensión del alveolo para que entre y salga bien el oxígeno. La que sigue, por favor. De ahí pasaríamos a la parte o a la casilla 4, ¿no? Que es la ventilación con presión positiva intermitente y el CPAP. Esto va a tener indicaciones, únicamente se va a administrar a nuestros bebés cuando tengan apnea o respiración ineficaz o cuando la frecuencia cardíaca sea abajo de 100 latidos por minuto. La que sigue, por favor. ¿Cuál va a ser la técnica de esa ventilación con presión positiva intermitente? Bueno, primero que nada tengo que liberar la vía aérea de cualquier sugerencia de obstrucción que tenga. Si el bebé tiene una sonda orogástrica, pues no puede comer, lo tengo que dejar en ayuno y tengo que retirar también esa sonda para que no me esté haciendo por ahí estorbo, ¿no? Digamos, para que no me estorbe. Tengo que posicionar la cabecita en forma neutra o leve, abrir la boquita y sellar la mascarilla con mi mano en forma de C. Tengo que agarrar la mascarilla en forma de C y fijarla hacia la carita del bebé. La presión que voy a ejercer sobre la bolsa válvula va a ser muy variable dependiendo de este, la entrada de aire que tenga el bebé, del requerimiento que el bebé tenga para poder alcanzar las metas de saturación de oxígeno. Puede requerir nuestro bebé hasta 30 a 40 centímetros de agua las primeras insuflaciones, sobre todo los de término, y hay algunas frecuencias también que se van este, alterando. Por ejemplo, puedo tener de 40 a 60 ventilaciones por minuto y también en la evaluación tengo que vigilar que haya una expansión torácica correcta y auscultar que esté entrando de forma simétrica el oxígeno a ambos campos pulmonares. Entonces, esto lo voy a hacer en la asistencia a la técnica que vamos a utilizar, la asistencia respiratoria después de la evaluación. La que sigue, por favor. Aquí tenemos lo en vivo, la asistencia ventilatoria con ventilación positiva intermitente y el sistema de ventilación manual. La primera, vean cómo se adosa la mascarilla en forma de C a la carita del bebé, abarcando boquita y nariz. Y voy a insuflar mi bolsa válvula mascarilla. Otra es la bolsa de color verde, que es la bolsa de anestesia. Esta lo que permite es que la vamos a poner con una mascarilla en el bebé y al momento de mantenerla presionada va a estar haciendo pasar un flujo continuo de oxígeno, porque es la característica de la bolsa de anestesia. Y después tenemos los sistemas de ventilación manual, que puedo tenerlo ahí, ese nanómetro que está ahí, o eso puede estar en la cuna, ¿no? Ya forma parte de la cuna radiante, que les decía es una manguerita que va conectada a una mascarilla con un tubo en T y nosotros tiene un orificio en ese taponcito de color crema, tiene un orificio en ese, arriba. Nosotros vamos tapando y destapando, tapando y destapando. Cada vez que tapamos y destapamos, nos va a permitir meter una ventilación a nuestro bebé. Entonces es de mucha utilidad. Igual puede ser que lo tenga intubado ya y esa intubación la conecta a este tubo en T y yo pueda estar manipulando por ahí mm, la inspiración, expiración. La que sigue, por favor. Dentro de esta misma asistencia ventilatoria, también yo voy a evaluar la respuesta a los 30 segundos de haber comenzado la ventilación con presión positiva intermitente o con el sistema de ventilación manual. Solamente tengo 30 segundos para poder evaluar las dos formas de asistencia ventilatoria. Si aún a pesar de que yo le di la ventilación con presión positiva intermitente 30 segundos, veo que mi bebé ya tiene una frecuencia arriba de 100 y que respira bien, puedo parar la ventilación con presión positiva intermitente y mantener
Alguna medida con oxigenito puede ser que requiera oxígeno abocado, oxígeno en puntas nasales o que requiera ser intubado. O cualquier otra cosa, ¿no? O sea, ahí le doy medidas post-reanimación cardiopulmonar. Si la frecuencia cardíaca es arriba de 100, pero mi bebé no respira, tengo que seguir la ventilación durante 40 a 60 minutos más. O sea, le voy a dar ventilación por 40 a 60 minutos, por 40 a 60 respiraciones por minuto. A esa frecuencia, no es que me vaya a tardar 1 hora o 40 minutos dándoselas, no, sino que a la frecuencia de 40 a 60 por minuto es que yo le voy a estar dando nuevamente la ventilación. Si supera los 2 minutos, pues ya tendré que valorar la colocación de una sonda orogástrica porque la bolsa válvula mascarilla va a meter aire también, que a su vez va a empujar o va a distender las asas intestinales y va a empujar la parte del diafragma, impidiendo una buena distribución de aire a nivel pulmonar. Si la frecuencia cardíaca es debajo de 100, pues tendré que corregir o asegurar que la ventilación esté siendo la precisa y considerar siempre la intubación. La que sigue, por favor. Dentro de este mismo punto 4, tengo que asegurar en el punto y corregir las maniobras de ventilación. Para eso tengo que comprobar nuevamente la posición de la cabeza de mi paciente, abrirle la boquita y sellar la mascarilla, les decía, en forma de C. Valorar la aspiración orofaringea en caso de que tenga secreciones, considerar siempre 2 personas en el control de la vía aérea, repetir nuevamente las insuflaciones con la bolsa válvula mascarilla y aumentar la presión y tiempo de insuflación. Asimismo, es necesario considerar otros métodos de ventilación que pueden ser, si no se puede intubar, pues la mascarilla laringea y si se puede, pues la intubación. La que sigue, por favor. En esta misma asistencia respiratoria entra el protocolo de intubación endotraqueal. Para que yo decida que un paciente se debe de intubar, debo seguir ciertas recomendaciones. Uno es que la ventilación con mascarilla esté siendo ineficaz o que sea prolongada, que la necesidad de aspiración traqueal observe que lo que estoy secretando, lo que estoy sacando es meconio, porque sería otra entidad, que es el síndrome de aspiración de meconio. La hernia, que no tenga hernia diafragmática, ¿no? Que evita esto, la hernia diafragmática, evita el paso de aire hacia el intestino. Otro es que, pues, evalúe si se trata de un prematuro extremo, ya que en algunos casos a lo mejor empieza respirando bien, pero después o posteriormente, pues ya presenta la dificultad para respirar. También los pacientes que tienen otro motivo, pues, para intubar, es siempre la necesidad de la aspiración de meconio. Todos bebés que nacen con meconio 3 cruces sin llorar necesitan laringoscopía directa y aspiración directa del meconio. Los trastornos o las dificultades anatómicas de la vía aérea, como la hernia diafragmática, pues significa tener el intestino prácticamente en el parénquima pulmonar, ¿no? Todo esto pues hace que el aire no pase correctamente y en algunos prematuros extremos también, pues se requerirá, también es un motivo de intubación y también si voy a dar compresiones cardíacas, es indispensable o muy necesario que esté intubado el paciente, ¿no? O que tenga una vía aérea segura. Y otra para la cual es una indicación la cánula orotraqueal es la administración de surfactante, ¿no? Por ahí entra el surfactante cuando quiero apoyar a mi bebé. La que sigue, por favor. Para la técnica de la intubación endotraqueal, debo de tener un laringoscopio con palas rectas, esas son las palas, las que están ahí en la imagen, del doble cero, del 0 y del 1. Dependiendo del niño, pues va a ser la cánula que yo voy a utilizar. Y un tubo endotraqueal, que para saber qué tubo voy a utilizar, tengo esta tablita, la cual va a decirme en qué diámetro voy a usar y cuál es la profundidad de inserción. La mayoría de las cánulas traen ya unas líneas que son líneas de cuerdas vocales. Entonces, cuando yo estoy intubando,
debo dejar las líneas pegaditas a las cuerdas vocales y ahí es un buen nivel para mantenerla, pero algunas no traen las líneas, a veces nada más traen la puntita negrita u otras no traen nada. Entonces, en ese caso, pues es muy importante que nosotros sepamos que el tubo endotraqueal, su diámetro y su profundidad de inserción dependerán mucho de las semanas de edad gestacional y del peso, ¿no? Entonces, un bebecito que pesa menos de 1 kilogramo y que está en menos de 28 semanas de gestación, ocupa un calibre de cánula de 2.5 y una profundidad entre 6.5 y 7. Si tenemos así sucesivamente, ¿no? Un bebecito de entre 1 kilo y 2 kilos, vamos a Perdón. ponerle un tubo del 3. Es una Permítanme. tomografía foránea, pero en caja les están pidiendo el número de... Y así sucesivamente, ¿no? Si pesa de 2 kilos a 3 kilos, un tubo 335, y si pesa más de 3 kilos, un tubo endotraqueal de 3,5 a 4. Es muy importante que no solamente tengamos un tubo, ¿no? Porque si el ultrasonido dice que el bebé pesa 1,2 kilos, pues le toca un tubo del 3, pero a lo mejor es grande para la edad gestacional y ya le tocó un 3,5. Entonces siempre es importante tener uno antes y uno después, ¿no? Si yo digo que el del 3, vamos a tener una 2,5, una 3 y una 3,5. Si digo que le toca la del 3,5, voy a tener una del 3 y una del 4, ¿no? Porque le pedí 3,5. Y así vamos a estar viendo, porque depende mucho de las semanas de edad gestacional, de mm, el peso al nacer. Lo que sí es que igual les decía que traen unas líneas que son las líneas para las cuerdas vocales, que hasta ahí es la profundidad del tubo, pero si no lo tengo, o si la sonda o la cánula no trae este, líneas para las cuerdas vocales, pues la profundidad dependerá del calibre de la cánula, y si es de 2,5, lo introduciré de 6.5 a 7 centímetros, si es de 3, de 7 a 8, si es de 3 a 3,5, de 8 a 9, y si es de 3.5 a 4 el calibre, la introduciré, perdón, más de 9, ¿sale? Más de 9 centímetros. Y también hay una regla que si no me aprendo estas, que es una tablita, hay una reglita en la cual el tamaño de la cánula va a ser el resultado de la edad gestacional en semanas entre 10, es decir, si es de 35 semanas, pues le toca un 3.5, ¿no? Si es no hay menos de 2.5, ¿eh? Si es de 36, pues un 3.5, o si es de 30, pues un 3 y así. La que sigue, por favor. Bien, dentro de las indicaciones, pues tenemos la respiración espontánea que nos va a permitir también ver si ese bebé está con dificultad o no. Si ese bebé presenta dificultad espontánea y una frecuencia arriba de 30 con dificultad para respirar o cianosis central, pues va a ser la necesidad de que el paciente, después de la valoración inicial, después de la estabilización, requiera apoyo con CPAP, que le va a permitir mejorar pues la distribución de oxígeno. La técnica pues puede ser una artesanal, decíamos, con una botellita de agua y la llenamos hasta los 5 milímetros más o menos de mercurio con una regleta, hasta los 10, perdón, la medimos, le cuantificamos una regleta y le ponemos la regleta a la botella y vamos a introducir una de las onditas hacia el interior
y eso va conectado hacia un dispositivo que va hacia la nariz con unas ondas, unas puntitas nasales. Y otra parte va conectada al oxígeno. Y se hace un burbujeo que esto le va a dar presión, o le va a dar PEP, se llama, que es una presión al final de la expiración, que permitirá mantener al alveolo distendido y que eso mejorará, obviamente, la oxemia de nuestro bebecito. ¿Cuál va a ser, les decíamos, la indicación? Pues esa, ¿no? La respiración con más de 100, pero con dificultad para respirar o cianosis. Y también puede hacerse manual con el tubo en T o con mascarillas, ¿no? Como se ve en la imagen. La que sigue, por favor. Dentro de este mismo punto número 4, tengo la ventilación en la RCP, que puede ser también con mascarilla laringea en aquellos que no se pueden intubar y que es necesario bloquear un poquito la parte de la glotis para que entre el aire directamente hacia la tráquea. La que sigue, por favor. Y dentro de la parte del oxígeno, pues es indispensable en este punto número 4 monitorizar la saturación de oxígeno. La indicación, pues, será siempre que se necesite asistir al paciente eh, y que nosotros requiramos del apoyo de oxígeno, deberemos estar haciendo la monitorización de la SpO2 o de la saturación de oxígeno y colocar necesariamente el oxímetro en la mano, en la muñeca derechas, para poder identificar la oxigenación preductal. Y bueno, la que sigue, por favor. Aquí tenemos una tablita que nos va marcando la pauta de cuál es la meta que nuestro bebé necesita por minutos después del nacimiento, que evalúa hasta el minuto 10, donde tenemos también qué saturación de oxígeno tiene a través del pulsioxímetro, ¿no? Y todo esto nos va permitiendo ver. Las metas que tenemos es que nuestro bebecito a los 2 minutos tenga un 60% de oxigenación, a los 3 minutos 70, a los 4 minutos 80, a los 5 minutos 85 y a los 10 minutos ya prácticamente haya regulado su homeostasis y se haya adaptado al medio y mantenga una saturación correcta, ¿no? Pues arriba del 90%. También hay otras escalas, como vemos ahí en la diapositiva, que dice saturación de oxígeno deseable de forma preductal. A los 3 minutos es aproximadamente entre el 55 al 80%, a los 5 minutos entre el 75 y el 90, y a los 10 minutos de 90 a 97% de saturación de oxígeno. La que sigue, por favor. En los recién nacidos les decía que lo más importante es la respiración, a diferencia de que en el adulto lo más importante son las compresiones. En el neonato lo más importante es iniciar rápidamente la RCP. Inclusive se ha recomendado que al aire ambiente, sin la necesidad de que conectemos a un oxígeno, porque lo más importante, en lo que yo corro por un oxígeno, ya perdí tiempo. Lo más importante es proporcionar ventilaciones o apoyo ventilatorio al paciente. Si no puedo mezclar aire con oxígeno, inicio la reanimación cardiopulmonar solamente con aire. En algunos hospitales están confundidas o mezcladas las tomas tanto del oxígeno como la de la de aire, ¿no? Entonces, se puede iniciar la reanimación mezclado sin problema. Si no hay datos de saturación de oxígeno porque no tenga un pulsioxímetro, tengo que valorar la frecuencia cardíaca. Si son frecuencias cardíacas bajas, es muy probable que el paciente, este, frecuencias cardíacas y saturaciones, ¿no? Alteradas, bajas, es muy probable pues que el paciente tenga requerimiento o requiera el apoyo o la administración de oxígeno. Entonces, en ese punto también es importante hacer una administración gradual de oxígeno, no mantenerlo todo el tiempo con oxígeno porque tengo que ir viendo si va mejorando o no. Y en los prematuritos de menos de 32 semanas de gestación, debe utilizarse con mucho juicio esta mezcla entre aire y oxígeno y se valora o se evalúa que tengan una FiO2 inicial entre 0.3 y 0.4. La que sigue, por favor.
Y pasamos al punto número 5 de nuestra casilla, la que se activa son las compresiones torácicas. Vean cómo todo sucede en 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Si nuestro bebé, a pesar de asegurar la vía aérea, a pesar de corregirla, a pesar de poner oxígeno, a pesar de estar monitoreando, presenta alteración en la mecánica ventilatoria y cae o va bajando la saturación de oxígeno, necesitamos entonces iniciar o comenzar con las compresiones torácicas. La que sigue. Las compresiones torácicas, estaremos hablando que la indicación para administrarlas son frecuencias cardíacas abajo de 60 latidos por minuto, a pesar de que la ventilación esté siendo adecuada. La técnica de los 2 pulgares es la que vamos a utilizar para poder dar las compresiones a nuestro bebé. Se abraza el tórax, ahí está abrazando el dibujito del tórax, y con los pulgares así como en punta, a nivel de la parte inferior del esternón, es que nosotros vamos a comenzar con las compresiones. Es muy importante que en este punto ustedes incrementen el apoyo de oxígeno, ¿no? Porque si no, recuerden que decíamos que dentro de las cosas más importantes es el oxígeno o la oxigenación con nuestro bebé. Y vamos a coordinar 3 compresiones con una ventilación, 3 compresiones con una ventilación. Y si la frecuencia cardíaca está arriba de 60 latidos por minuto, voy a interrumpir las compresiones y pues ya nada más se colabora en la etapa post reanimación, ¿no? Ya nada más se vigila o se mantiene en vigilancia. La que sigue, por favor. Y nuestro último punto, que son los fármacos y fluidos, ¿no? Estos fármacos y fluidos igual se evalúa su necesidad o requerimiento después del minuto 30 de compresiones y ventilaciones. La que sigue, por favor. Es muy importante que nosotros reconozcamos que vamos a tener varias vías de infusión, pero que la más importante va a ser la vena umbilical, ¿no? Es la más importante, pero vamos a tener otras vías, la vía endotraqueal, la vía periférica o la intraósea, que probablemente pues se requieran y que tenemos que saber cuándo lo vamos a utilizar, ¿no? O sea, que debo de estar preparado si no está canalizado, hasta con una cánula, con una aguja intraósea, porque es probable que la tenga que poner. Es muy poco probable que a veces nosotros coloquemos una vía periférica y le pongamos medicamento. Lo más seguro es que no llegue a tanto, ¿no? Pero bueno, ya que esto se da porque la ventilación, recuerden que es la medida clave o más importante de saturación para que el paciente recupere su bradicardia, ¿no? O sea, a diferencia del adulto que está bradicárdico o con pausa respiratoria y luego vamos y lo reanimamos con compresiones, el paciente pediátrico no, es al revés, ¿no? No se evalúa tanto la parte en cuanto a dar una medicación antes de prevenir o proteger la vía respiratoria. La que sigue. Dentro de estos fármacos y fluidos, si nuestro bebecito no está canalizado, pues debo de buscar un acceso rápido, aunque sea un acceso intraóseo. Y pues de los medicamentos que más se utilizan son la administración de la adrenalina. La adrenalina yo la puedo administrar por el tubo endotraqueal, a través de sonda o bien después de ventilar. La que sigue, por favor. La indicación del uso de fármacos es tener una frecuencia cardíaca de menos de 60 latidos por minuto, a pesar de que las ventilaciones y las compresiones estén siendo eficientes. Esto durante un tiempo de 30 segundos. Se prepara en 1 a 10,000, que les decía, se pone 1 mililitro de parina, perdón. Se pone 1 mililitro de adrenalina y se lleva a 10 centímetros de agua por completo. Así tendríamos proporciones de 1 mililitro de adrenalina más 9 mililitros de solución fisiológica, y eso hablaría de que tengo una proporción de 1 a 10,000, ¿sale? La dosis es de 0.01 a 0.03 miligramos por kilogramo cuando la uso endovenosa, bien de 0.1 a 0.3 mililitros por kilo de la solución ya reconstituida de 1 a 10. Y bien, puedo administrarlo también por la vía endotraqueal, 0.05 a 0.1 miligramos por kilogramo de peso o 0.1 por A1
mililitros por kilogramo de peso de la solución de 1 a 10,000. Y pues se pueden repetir algunas dosis de 3 a 5 minutos o cada 3 o 5 minutos se puede administrar, sobre todo si la frecuencia cardíaca es rebelde estando abajo de los 60 latidos por minuto. La que sigue. Les decía que los expansores de volumen pues son muy controversiales. Solamente se podría utilizar plasma fresco congelado cuando hay una sospecha de hipovolemia importante o eritrocitario inclusive, o mala respuesta a las maniobras de reanimación. Generalmente el tipo o lo que se utiliza, bueno, pues es el suero fisiológico puede ser, o bien plasma fresco congelado de cero, el cero con RH negativo, o sea, de tipo O, RH negativo, el plasma para que pueda ser administrado pues a cualquier bebé sin mayor problema. Y la dosis es también de este suero fisiológico de 10 mililitros por kilogramo en 5 a 10 minutos y valorar una segunda dosis de acuerdo a la respuesta. Dentro de las complicaciones fundamentales de este medicamento están la hemorragia intracraneal, la sobrecarga de volumen y sobre todo esto se va a ver en recién nacidos prematuros o como edema cerebral o como hemorragia cerebral. La que sigue, por favor. Y el bicarbonato, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que el bicarbonato, pues es también el uso es muy controvertido? Nunca se utiliza generalmente de rutina en una reanimación, sino pues solamente en aquellas que son excepcionales y que llevan más de 10 minutos reanimando. La preparación va a ser diluido 1 a 1 en agua bidestilada. Y la dosis que se va a administrar de bicarbonato es de 1 a 2,000 equivalentes por kilo, de 2 a 4 mililitros por kilo de la dilución y en dos también se tiene que infundir por vía intravenosa entre 2 a 3 minutos. Y dentro de las complicaciones de este uso de fármacos, pues está la hipercapnia, la hemorragia intracraneal que no se recomienda o no se debe hacer este proceso de administrar bicarbonato en prematuros, ¿no? Porque puede tener mayor efecto o mayor riesgo de presentar algún problema. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos las situaciones especiales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un líquido meconial con característica de chícharo viscoso, viscoso? O espeso, ¿no? Porque no es lo mismo que nazca teñido de meconio con un meconio fluido a que nazca con un meconio viscoso o espeso, ¿no? Pero espeso es incorrecto decir en medicina, viscoso, ¿no? Grueso, pues es difícil. Entonces, en este punto es muy importante que nuestro bebé, pues vigilemos dentro de esas situaciones si tiene meconio. Si tiene meconio, llora o no llora. Si no llora, hay que estabilizarlo y seguir todo el algoritmo de reanimación cardiopulmonar. Si nuestro bebé sí tiene meconio y respira, si no respira o respira deprimido o respira con dificultad, tengo que intubarlo y aspirar directamente la tráquea para poder obtener todo ese material de ese meconio que se está depositando en su útero, ¿no? Que está el bebé inhalando desde un principio y que el bebé lo contiene o lo mantiene a nivel de los bronquios y funciona como un mecanismo de válvula u obstructivo para que el bebé pueda respirar satisfactoriamente. Y también en este punto se da un intento de intubación durante los 30 segundos o se hace una aspiración efectiva o frecuencia cardíaca arriba también, a frecuencia cardíaca de menos de 100 minutos. También podemos, si ya vemos que nuestro bebé ya no es una laringoscopía negativa, que no tiene mayor tema con el meconio, que no lo voy a impactar, pues la puedo pasar a la sala para que siga con ventilación, con presión positiva, con mascarilla y siga recibiendo oxígeno, ¿no? Entonces, muy importante ver cómo nace, si es vigoroso o no vigoroso, cómo es que nace nuestro bebé. La que sigue, por favor. Es muy importante que para todos los bebecitos prematuros se estabilice térmicamente en forma rápida. Los bebés que son prematuros recuerden que tienen su piel muy laxa, muy flexible, muy delgada, de tal manera que pierden calor rápidamente. Aquí, bueno, pues dentro de estas situaciones especiales está la estabilización térmica, consiste en
meter al bebé prematuro en una bolsa de polietileno, así sin secarlo. Conforme van haciendo, no lo seco para no evitar que le dé aire con nada. Entonces lo meto luego a la bolsa y en esa bolsa de polietileno se queda hasta que pueda proporcionarle una fuente de calor fidedigna. Ya una vez en la fuente de calor, pues la temperatura ambiental también tiene que ser neutra, ¿no? Muy neutra. Y también otra situación especial es el uso de cepa profiláctico. Ese se va a valorar sobre todo en niños de menos de 28 semanas de gestación, quienes tienen pues algún problema para mantener la ventilación, ¿no? Dificultad respiratoria. Se tiene que valorar en menos de las 28 semanas y el CPAP se puede comenzar con una profundidad de acción entre 5 y 7 centímetros de agua. Y pues el siguiente punto situaciones especiales, en el caso de los recién nacidos, pues la intubación puede ser con un tubo de doble luz, sobre todo cuando quiero administrar Survanta o Curosur, ¿no? Cuando quiero administrar de forma precoz algún, pues alguna medicamento, como en este caso el Survanta, es muy necesario tener una intubación de doble luz. Y bueno, la que sigue, por favor. Ya casi como para terminar, es algunos otros aspectos que son aspectos éticos. Dentro de los aspectos éticos, no es recomendable reanimar a bebés de menos de 23 semanas o que pesen menos de 4 kilos, ¿no? Excepto que tengan una vitalidad muy extrema y que estén bajitos de peso nada más por desnutrición materna. Pero si no, lo ideal es no hacerles nada y pues dejar que solitos fallezcan, ¿no? Porque no es ético reanimarlo porque vamos a postergar o prolongar por la condición de dolor o enfermedad de nuestro bebé. Otra situación de aspectos de no reanimación es el diagnóstico antes o antenatal antes del nacimiento de malformaciones no viables, ¿no? Aquí en ese punto, pues, si tengo un bebé que tiene malformaciones que no son compatibles con la vida, pues entra dentro del aspecto ético ya negarse a darle manejo, ¿no? Y los diagnósticos antenatales o malformaciones no viables como anencefalia, trisomía y trisomía 13 y trisomía 18, pues también no son compatibles o no son muy adaptables a la vida y pues lo ideal es no hacer un esfuerzo sobrenatural, ¿no? Y algunos solamente con cambios biológicos, también de muerte, es recomendable pues no reanimarlos, ¿no? Y en caso de duda, pues si digo no, pues como que mejor sí, no, pues como que en ese caso, pues mejor inicio la reanimación, ¿no? Si verdaderamente veo que no entra, pues la interrumpo, pero si no, la reiniciamos. La que sigue, por favor. Y hay otra situación especial que es la hernia diafragmática congénita, que ya les había dicho que es el nacimiento de un bebé con todo el intestino prácticamente a nivel del pulmón y el pulmón reclutado, empujado por en este caso, pues el intestino, ¿no? Eh, en las hernias diafragmáticas, la intubación endotraqueal es inminente y necesaria. Gracias. Súper necesaria la intubación. Está indicado igual en bebés que tienen atresia, tenemos que utilizar también o que tienen alguna hernia diafragmática, la ventilación con cautela, porque si yo uso una ventilación con presión positiva, distiendo la tripita y pues no cabe en el tórax, ¿no? Entonces ese bebé va a tener más dificultad. En estos casos, la saturación de oxígeno objetivo es un poco diferente a la tabla que les mostré anteriormente. Aquí la saturación objetivo es arriba del 80%, no más. La que sigue, por favor. Y bueno, pues en los cuidados ya post reanimación es importante vigilar que el bebé no se ponga frío, o sea, manejar la hipotermia. En algunos bebés que es necesario, sí, como ya hemos visto, en qué bebés se acuerdan que utilizábamos que poníamos su cabecita con hielo en asfixia, ¿no? Entonces algunos bebés pueden tener y la indicación de utilizar hipotermia terapéutica. Acá no la usamos tanto, pero tampoco es que se quede muy acalorado el bebé, ¿no? Entonces, en bebés que tuvieron una asfixia o una hipoxia isquemia de moderado a severo, acuérdense que la, la hipotermia terapéutica estaría indicada. Esta se debe de iniciar en las primeras 6 horas de vida y si cumple criterios el bebé, pues lo que se recomienda es apagar la cuna radiante mientras el bebé se puede estabilizar.
Y también pues la administración de glucosa es otra cosa que tenemos que cuidar mucho. Se debe de iniciar lo más pronto posible en la administración de soluciones a requerimientos de glucosa. La que sigue, por favor. Viene en esta parte por los aspectos éticos, a quien no, pediatría no reanima, a los menos de 23 semanas y los que pesen menos de 400 gramos, ¿sale? Igual, excepto que la vitalidad sea